vamos a hablar de cómo desplegar modelos de inteligencia artificial generativa en Amazon Elastic Kubernetes Services. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones para el segmento Startup. Durante la sesión del día de hoy me va a estar acompañando mi colega Tomás Woodhull, también arquitecto de soluciones para el mundo corporativo. Antes de arrancar, quiero hacer una pequeña interacción con ustedes, si me lo permiten. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar, en el último tiempo especialmente, de inteligencia artificial generativa o GenAI? ¡Wow! Todas manos arriba. Parece que no existiese otra cosa, ¿no? Realmente hay muchas cosas más, pero este fenómeno se da porque realmente es una tecnología que ha venido a cambiar cómo las empresas interactúan con sus clientes y sobre todo la expectativa de los clientes de cómo tienen que ser esas interacciones. Pero también en nuestras propias vidas cotidianas podemos decir que ha impactado, porque ¿quién no ha utilizado o está utilizando herramientas con esta tecnología para mejorar su productividad laboral, ¿no? O de estudios, lo que fuera? Resúmenes, hacer traducciones, incluso reemplazar los típicos buscadores de internet, ¿no? Nos podemos sentir todos identificados con eso. Es por esto que se da un poco esta fiebre, esta tendencia en buscar desarrollar capacidades cada vez más que utilicen esta tecnología de base. Hay muchas formas de hacerlo, pero la realidad es que necesitamos interactuar con un modelo. Ese modelo tiene que estar en alguna parte, ¿sí? Y hay muchas formas de hacerlo, como mencionaba, y donde vemos avances realmente asombrosos es en el área de código abierto, open source, ¿sí? Donde gracias a la velocidad que aporta la comunidad se adapta perfectamente a este entorno de rápida evolución. Básicamente vamos a encontrar muchas empresas que están empezando a adoptar estas tecnologías porque gracias a ellas y al avance que hay, todo el tiempo salen cosas nuevas, nos ayudan a enfrentar los desafíos únicos que tiene la inteligencia artificial. Entonces, bueno, claramente, otra plataforma de código abierto muy popular, muy conocida, usada por gran cantidad de empresas para albergar sus aplicaciones como Kubernetes, se lleva muy bien con todo este ecosistema y tiene un gran nivel de integraciones. Entonces, ¿qué mejor que armar una plataforma estandarizada con esto? Donde podamos tener control de punta a punta de la orquestación de Machine Learning, donde podamos tener también una costo-eficiencia en lo que hacemos, ¿sí? Esto es la parte importante. En AWS nosotros queremos brindar flexibilidad a nuestros clientes y eso implica tener opciones. Hay muchas formas, servicios más gestionados, menos gestionados, pero en esta sesión vamos a hablar de cómo utilizando herramientas de código abierto como Ray.io, como Argo, como Carpenter, vamos a poder desarrollar una plataforma estandarizada para tener ese control de punta a punta, ser costo eficientes y poder mantener los guardrails de seguridad con Amazon EKS. Y dicho esto, le voy a hacer el escenario a mi colega Tomás Woodhull para que les cuente por qué Kubernetes es una plataforma que deberíamos considerar para estas cargas de trabajo. Muchas gracias, Damián. Nada. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Woodhull y soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Como os ha comentado mi compañero Damián, hoy vamos a ver cómo podemos desplegar modelos de inteligencia artificial generativa en nuestra solución gestionada de Kubernetes, Amazon EKS. Antes de centrarnos en EKS, pensemos por qué podemos utilizar Kubernetes para desplegar modelos de inteligencia artificial o de Machine Learning. Si bien Kubernetes no es un framework que está originalmente concebido para desplegar modelos de Machine Learning, tiene una serie de características que se prestan muy bien a resolver los retos a los que nos vemos enfrentados cuando queremos llevar a cabo cualquiera de estas cargas de trabajo. Si analizamos estos retos, podemos ver que a la hora de trabajar con un modelo de Machine Learning, lo primero que tenemos que hacer es elegir un framework. Una vez hemos escogido nuestro framework, vamos a tener que gestionar librerías, dependencias, incluso en muchas ocasiones drivers, por ejemplo para las GPUs, que son tan necesarias para entrenar nuestros modelos. Y esto me lleva al siguiente punto, que es la parte de la computación. Necesitamos ser capaces de aprovisionar recursos tanto de CPUs como de GPUs para resolver los retos asociados al entrenamiento y a la inferencia que nuestros modelos requieren, ya que las necesidades de uno y otro caso de uso pueden ser muy diferentes. Hoy en día podemos ver que muchos de nuestros modelos de inteligencia artificial interaccionan con otros modelos, incluso interaccionan con otro tipo de aplicaciones, como pueden ser soluciones de login, soluciones que nos van a aportar observabilidad y que son cruciales para garantizar la seguridad de nuestras plataformas de Machine Learning y de nuestros datos. Todos estos retos no son nada triviales y por tanto ser capaces de desarrollar nuestras soluciones en un tiempo y bajo un presupuesto aceptable es otro de los retos a los que nos vemos enfrentados. Y por eso la tecnología de los contenedores, ya ni siquiera hablando de Kubernetes, se adapta muy bien a resolver estos retos.
Al final nos permiten una manera sencilla de empacar todas esas librerías y dependencias, desplegarlas de una forma ligera y bajo nuestra propia decisión, con una capa de gestión que nos permite escalar y cumplir con las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos por los que nuestros clientes deciden utilizar EKS o Kubernetes como su plataforma para desplegar sus stacks de Machine Learning? Bueno, por todos es sabido que es necesario poder escalar. Si habéis estado en la sesión anterior con Fede, en Adevinta habéis podido ver cómo Adevinta puede escalar para cumplir las necesidades de sus clientes gracias a Kubernetes. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de trabajos de entrenamiento y de inferencia. El siguiente punto es que hay muchas soluciones gestionadas para el uso de inteligencia artificial generativa, pero muchos de nuestros clientes, sobre todo los que trabajan a una mayor escala, necesitan mayor flexibilidad a la hora de desplegar sus recursos tecnológicos. Y luego tenemos muchas organizaciones, como es el caso de Adobe, que como habéis podido ver en el keynote del principio han desarrollado la solución de Firefly, que por cierto corre sobre Elastic Kubernetes Service, que tienen ya desarrollado un framework para desplegar todos sus stacks tecnológicos en Kubernetes y deciden continuar con esa estandarización con el resto de sus procesos y no va a ser menos con el caso de la inteligencia artificial. Al final vamos a ver que el hecho de utilizar Kubernetes, que es de código abierto, nos permite acceder a un gran número de recursos como Data on EKS, Do EKS, del que vamos a estar hablando más adelante, que nos permiten agilizar el despliegue de nuestras tecnologías. Muy bien, ya hemos entendido que quizás los contenedores son una buena solución a los retos que se nos asocian con el Machine Learning, pero el hecho de trabajar con Kubernetes tiene sus propios retos asociados. Necesitamos una capa de orquestación. Y EKS al final lo que nos viene es a prestar un servicio gestionado del control plane, ¿vale? Para que nosotros, en nuestro plano de datos, podamos escalar a nuestra necesidad sin tener que preocuparnos de desplegar todos esos elementos como el API Server o las bases de datos etcd, que son necesarias para desplegar cualquier framework de Kubernetes. Esto al final lo que hace es que simplifica un montón el proceso de entrenamiento y de inferencia, ya que podemos decidir si queremos desplegar CPUs o GPUs para nuestros proyectos, y luego también tenemos acceso a un montón de características y features que tienen Kubernetes que amplían la tolerancia a fallos de nuestras soluciones. Hemos visto por qué Kubernetes o por qué contenedores, pero hemos de reflexionar también sobre cuál es el concepto que estamos intentando resolver, que es la inteligencia artificial generativa de una manera flexible y que se ajuste a nuestras necesidades. Todos habéis oído hablar hoy en el keynote, ya habéis visto que Damián nos ha preguntado quiénes concretamente han oído hablar de inteligencia artificial generativa. Hay un montón de empresas que están invirtiendo millones de dólares en crear modelos como Claude, modelos como Stable Diffusion o GPT-3 que nos permiten realizar cosas que antes nos podían parecer ciencia ficción. Entonces, conviene para que todos estemos un poco sincronizados entender de qué estamos partiendo. La inteligencia artificial es cualquier conjunto de técnicas que una máquina pueda utilizar para replicar el modelo cognitivo que un ser humano emplea a la hora de resolver un problema. Después tenemos el Machine Learning, que al final es un subconjunto de la inteligencia artificial que emplea modelos matemáticos para resolver estos problemas. Y gracias al Machine Learning podemos resolver problemas tan sencillos como una regresión lineal o tan complejos como, por ejemplo, detectar rostros dentro de caras. Dentro del Machine Learning tenemos muchas disciplinas y una de ellas es el Deep Learning, que utiliza redes neuronales para poder replicar el modelo sináptico del cerebro con diferentes capas que nos permiten realizar soluciones incluso más complejas. Ya no solamente podemos detectar los rostros que se encuentran en una imagen, sino que saber que el rostro que hay en esa imagen me pertenece a mí, pertenece a Damián o pertenece a cualquiera de ustedes. Dentro del campo del Deep Learning hay un montón de diferentes casos de uso. Todos habréis oído hablar del aprendizaje por refuerzo o Reinforcement Learning, que es lo que utilizan los coches autónomos, o del procesamiento del lenguaje natural, que ahora ha evolucionado hasta la parte de los modelos de inteligencia artificial generativa.
¿En qué difiere principalmente un modelo de inteligencia artificial generativa? Bueno, pues lo que hacemos es tener Large Language Models, o Large LLM por sus siglas en inglés, que son al final modelos fundacionales que utilizan un mayor número de parámetros que podemos utilizar para preentrenar estos modelos y así poder realizar diferentes casos de uso con un solo modelo. Si comparamos un modelo de Machine Learning tradicional con un modelo fundacional, podemos ver que antes las empresas tenían que invertir grandes sumas de dinero en entrenar y desplegar diferentes modelos de Machine Learning para llevar a cabo diferentes casos de uso, como pueden ser generar texto, un chatbot, hacer preguntas, etc. Hoy en día, con la aproximación de los modelos fundacionales, podemos preentrenar un solo modelo que sirve para realizar todos estos casos de uso desde un mismo endpoint. Todo esto es posible gracias a los acontecimientos que han sucedido en los últimos años. Si nos remontamos 15 años atrás, todos hemos experimentado el boom en la generación de datos con plataformas como Twitter, plataformas como Wikipedia, Reddit, etcétera, que están generando miles de millones de data points todos los días. Pero estos datos no sirven para nada si no somos capaces de extraer la información que albergan, y para eso la aparición del cloud computing en 2006 ha jugado un papel fundamental. Gracias a estos avances tecnológicos, los modelos de Machine Learning hoy han evolucionado tanto que podemos utilizar modelos como los Large Language Models. Para que os hagáis una idea, en 2019 los modelos más grandes eran capaces de gestionar unos 300 millones de parámetros. Tan solo 3 años después, en 2022, empezamos a ver modelos que están gestionando del orden de 540.000 millones de parámetros. Estamos hablando de un incremento del 1.600%. Entonces, al final, estas innovaciones se traducen en mejoras para la vida de nuestros clientes. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos en el caso de uso de tener una empresa que tiene un call center, nuestros clientes ahora pueden llamar y nosotros podemos personalizar la información que vamos a estar compartiendo con ellos y generar contenido en base a las anteriores conversaciones que han tenido. Gracias a la inteligencia artificial generativa también podemos mejorar la productividad de nuestros empleados. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que escribir un informe en el último mes? Veo que bastantes personas aquí. Algo que hace unos años podía parecer inteligencia artificial o ciencia ficción, hoy en día es una realidad. Nosotros ahora podemos directamente dar acceso a nuestros correos electrónicos, a nuestros Slacks, a nuestros KPIs dentro de las métricas de los dashboards que tengamos y que estos informes se generen de forma automática y se envíen a nuestros superiores para poder aumentar la productividad de nuestros negocios. Al final lo que estamos haciendo es aumentar los datos a los que somos capaces de acceder y por tanto estamos mejorando la productividad de nuestras empresas como conjunto. Todos estos casos de uso están muy bien, pero el principal caso de uso y por el que es más conocida la inteligencia artificial es por la generación de contenido. Y en primer lugar, quiero disculparme por ponerles esta imagen justo antes de la hora de comer, pero en esta imagen, en esta diapositiva, podemos ver dos imágenes. Una de estas imágenes ha sido generada con un modelo de inteligencia artificial y la otra es una imagen tomada con una cámara, una imagen real. Me gustaría ponerles a prueba y que me digan quiénes de ustedes piensan que la imagen de la izquierda es una imagen real. ¿Vale? ¿Quiénes piensan que es la imagen de la derecha? ¿Vale? ¿Quiénes no lo tienen nada claro? ¿Vale? Bueno, podemos ver que en torno a un 50% de la gente piensa que es cada una de las otras y que hay otro gran porcentaje de personas que están pensando que no saben realmente cuál es. La imagen de la izquierda ha sido generada con Adobe Firefly, que es la solución que Adobe ha creado para desplegar sus modelos de inteligencia artificial generativa sobre IKS. Analicemos por un momento el flujo de trabajo que cualquier persona o cualquier científico de datos tiene que llevar a cabo cuando está tratando de desplegar un modelo. Como hemos dicho, el primer paso es elegir nuestro framework. Una vez tenemos nuestro framework,
experimentamos con ese framework, necesitamos una plataforma donde podamos cargar los datos, visualizarlos, limpiarlos y después entrenar nuestro modelo. Una vez nuestro modelo esté entrenado, lo podemos desplegar y podemos comenzar a realizar inferencia, que no es más que enviar datos y realizar predicciones con nuestro modelo de inteligencia artificial. Nada de esto es posible si no tenemos una capa sólida de infraestructura por debajo, con unos altos recursos de computación, de almacenamiento y de red que permitan que todo esto esté solucionando. Al final, llevar a cabo soluciones como estas no es nada trivial y por eso Amazon Web Services crea soluciones gestionadas con el fin de democratizar el acceso a la inteligencia artificial generativa. Echemos un vistazo, por ejemplo, a Amazon SageMaker Jumpstart. Con Amazon SageMaker Jumpstart nosotros podemos elegir el modelo que nosotros queremos desplegar, después podemos configurar el despliegue que queremos hacer y comenzar a realizar una inferencia de forma directa. Si queremos una solución que nos aporte una capa todavía más elevada de gestión, tenemos la opción de utilizar Amazon Bedrock, nuestra solución que es completamente serverless y del mismo modo nosotros elegimos cuál es el modelo que queremos desplegar, pero ya no tenemos que hacer ningún tipo de configuración sobre el despliegue que queremos llevar a cabo. Y podemos acceder a la inferencia directamente de una manera serverless. Si bien esto es una solución muy sencilla que acerca la inteligencia artificial generativa a todas las personas que quieran empezar a utilizarla, es una solución ya gestionada y muchos de nuestros clientes, sobre todo los que realizan inferencia a gran escala o trabajos de entrenamiento a gran escala, necesitan herramientas para poder elegir y flexibilizar mejor la forma en la que están utilizando la infraestructura que hay por debajo. Y para eso les dejo con mi compañero Damián, que les va a dar un poco más de información acerca de esto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vienen? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Quiénes no conocen Amazon EKS? Bueno, muy bien. Amazon EKS, Elastic Kubernetes Services, es un servicio gestionado de Kubernetes en la nube de Amazon. ¿Qué significa que sea gestionado? Que toda la capa de management, todo eso lo que llamamos el plano de control, donde están los master nodes, el etcd, va a estar gestionado 100% por Amazon, ¿sí? Y lo que ustedes se tienen que ocupar como clientes es de la parte del plano de datos que llamamos, que es donde vamos a tener nuestros nodos de cómputo, donde justamente vamos a ejecutar nuestros contenedores. EKS tiene varias bondades que se llevan muy bien con las necesidades de aplicaciones de inteligencia artificial. Una, por ejemplo, que tiene la capacidad de escalar hasta decenas de miles de contenedores. Esto para tipos de inferencia cuando tenemos muchos usuarios llamando mucha inferencia es muy importante, cuando tenemos que hacer entrenamientos muy pesados también. Pero también hay otra parte que es súper importante. Es un upstream de Kubernetes, no tiene ninguna magia agregada, no le modificamos nada, es un Kubernetes vanilla gestionado, ¿sí? Entonces eso hace que todo lo que esté en la comunidad y sea compatible con Kubernetes, también lo va a hacer con EKS. Y cuando hablamos de aplicaciones de inteligencia artificial tenemos dos grandes etapas, no importa si es generativa o es el legacy que ahora le dicen, que en realidad no es legacy, ¿sí? Sino el modelo tradicional de cómo se trabajaba, que es el entrenamiento y también la inferencia. En ambos casos tenemos desafíos y siempre nos vamos a encontrar con el primero, la escala. Necesitamos muchos recursos, necesitamos idealmente que esos recursos se automaticen para desplegarse y que también el plano de control, el que gestiona toda esta parte, tenga la capacidad de soportar esa carga y pueda también escalar a sí mismo. Sería muy fácil decir, ¿para qué me hago tanto problema? Pongo una máquina gigante y ya está. La realidad es que eso no es una forma eficiente de poder realizar entrenamientos. ¿Qué se hace? Normalmente se aplica la estrategia de dividir y vencer, separando los datos, separando los modelos en múltiples nodos para paralelizar el procesamiento y así poder hacer el entrenamiento más rápido. Y por otro lado, como el entrenamiento suele ser una tarea muy pesada, lleva mucho tiempo, es importante que tengamos la capacidad de detectar fallas de software, de hardware, no importa lo que sea, y podamos mitigarlas. ¿Qué es lo que trae EKS para este tipo de situaciones? No voy a hacer una revisión exhaustiva de toda la tabla que tengo aquí detrás, que incluso es una versión resumida, pero sí remarcar algunos puntos. Cuando hablamos de armar entrenamientos de gran escala distribuidos, EKS se lleva muy bien, ¿por qué? Porque por un lado, hablaba del plano de control, ¿sí? El plano de control es gestionado
así como es gestionado, yo no tengo nada que hacer, no me tengo que preocupar de cómo hacer el autoescalamiento. Se va a hacer solo y yo no tengo que mandar ninguna parametrización. Entonces eso ya puedo descansar tranquilo y es un beneficio del servicio, independientemente de cómo escale el plano de datos. Después, por otro lado, con EKS tenemos acceso al cómputo que nos da S2, el servicio de cómputo tradicional que tenemos, ¿sí? Dentro de todas las opciones, que son cientos de opciones, tenemos máquinas especializadas para casos de High Performance Computing acelerado, ¿sí? Utilizando procesadores de NVIDIA, utilizando procesadores desarrollados por Amazon, pensados para casos de entrenamiento de Machine Learning como la línea Trainium. Tenemos una línea también para inferencia con Inferentia. Y también procesadores tanto de Intel y AMD pensados para casos especiales de Deep Learning. Todos esos los vamos a poder utilizar con S2 y usarlos como nodos de trabajo donde lanzar nuestros pods, ¿sí? Nuestros contenedores de Kubernetes allí. Y lo importante es que el sistema operativo y toda la configuración, que lo tenemos en una plantilla llamada AMIS, está optimizada para ese tipo de cargas de trabajo y la vamos a poder utilizar. Del lado del almacenamiento, vamos a tirar de las interfaces de almacenamiento para contenedores, las CSI, por sus siglas en inglés, que básicamente son interfaces que nos van a permitir usar las primitivas de Kubernetes para poder hablar con los servicios nativos de almacenamiento de AWS. Esto realmente es muy potente porque vamos a poder acceder a servicios como FS, como S3, un lanzamiento reciente para poder usar un bucket de S3 directamente con un file system en nuestros pods, y también sistemas de archivos pensados para este tipo de casos de alto nivel de performance como FSX Lustre. En la parte de networking, en los casos de entrenamiento, es muy importante la comunicación entre nodos. Suele ser muy intensiva y requiere mucho rendimiento y requiere baja latencia. ¿Cómo logramos eso? Utilizando Elastic Fabric Adapter, ¿sí? Que es un componente de infraestructura que básicamente son placas de red muy avanzadas que nos permiten garantizar ese tipo de rendimiento que necesitamos. Ahora pasemos a la inferencia, y este es un poco más tradicional, porque la inferencia es básicamente una aplicación. Lo podemos ver como una aplicación web tradicional, que ¿qué problema tiene? La escala de nuevo. Pero en este caso tenemos que pensar en escalar de acuerdo a la carga que tengamos. Más carga, crezco en recursos, menos carga, disminuyo. También es importante la performance. ¿Cuán rápido me responde el modelo? O sea, a veces se habla de latencia. Si esto es un fenómeno que los que ya estén trabajando con este tipo de tecnologías seguro se están golpeando la cabeza muy seguido. ¿Por qué? Porque impacta la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario lo es todo para los éxitos de una aplicación. Por supuesto, este tema también genera muchos dolores de cabeza. Costes. Tenemos que tener un gobierno de los costes, tenemos que ver cómo podemos optimizarlo, ¿sí? En AWS consideramos que el 90% de los costos asociados a aplicaciones de inteligencia artificial se encuentran en esta fase, no en el entrenamiento. Sobre todo en aplicaciones que son claramente muy exitosas y tienen muchísimos usuarios. Mientras más usuarios tengamos, más problemas me va a traer, entonces tengo que gobernar mejor los costes. Y aquí les voy a hablar de la primera herramienta open source del día, Carpenter. Algunos quizás lo conozcan, ¿alguno lo conoce Carpenter? ¿Lo ha usado? A ver, bueno, bien, es un buen número. Carpenter es una herramienta open source desarrollada por AWS hace 2 años, que ha tenido un grado de adopción muy importante dentro de lo que es el mundo de Kubernetes, ¿sí? Y especialmente ha evolucionado muy rápido. ¿Por qué? Porque viene a resolver problemáticas típicas que teníamos en los autoescaladores de clusters del pasado, los tradicionales, donde quizás teníamos problemas de escala, teníamos que disponibilizar un nodo nuevo, súper lento, tarda mi aplicación en disponibilizarse. Y además de eso, teníamos que buscar estrategias como sobreaprovisionamiento para garantizar una rapidez en el escalamiento, pero eso me traía más costes, ¿sí? ¿A alguno le suena eso? Bueno, pero era algo que pasaba. Y además no sacan provecho de las bondades que tiene la plataforma que está por debajo, en este caso AWS. ¿Por qué decimos que escala rápido? Porque tiene acceso a la funcionalidad de Warm Fleet, ¿sí? De la flota de instancias precalentadas de S2. Es decir, va a poder tomar instancias que ya están prácticamente listas para lanzar y se gana muchísimo tiempo, ya están disponibilizados y se pueden volcar los contenedores allí. Esto es un cambio importante y se logra con esta integración. Cuando decimos que es dinámico es porque en lugar de pensar en un concepto rígido de un grupo autoescalado, en donde tenemos el mismo tipo de instancia, la misma capacidad y que lleva a ser ineficiente en el uso de recursos, nosotros lo que vamos a hacer es decir, Carpenter,
te damos este tipo de lista, queremos este tipo de tecnología de CPU, que sea x86, que sea ARM, que sea de estas familias dentro de S2, que esté en esta zona de disponibilidad, le damos los criterios que queramos, pueden ser múltiples, y en base a eso Carpenter va a buscar la mejor opción que nos brinde la capacidad que necesitamos, justo la capacidad que necesitamos, al menor costo posible. Y lo bueno es que también se integra con On Demand y Spot, con lo cual podemos sacar provecho de esos beneficios de cómputo. Es open source, código abierto, liberado a la comunidad, pero tanto más importante es que es nativo a Kubernetes. No hay que inventar ninguna capa, ningún lenguaje en el medio para que puedan hablar. ¿Sí? Se levanta un CRD, se definen los objetos, se instalan los componentes de Carpenter y ya. Y quizás la funcionalidad más interesante, a mi modo de ver, que trae Carpenter es la capacidad de poder redimensionar automáticamente los nodos de cómputo, ¿sí? De acuerdo a lo que tenga. Vamos a verlo a modo ilustrativo. Muy bien, entrenamiento e inferencia. Entrenamiento, lanzamos nuestro job. Como dije, aplicar estrategia de Event Dash. Vamos a usar, por ejemplo, otra solución open source que es Ray.io, que está teniendo un grado de adopción muy interesante, que lo que va a hacer básicamente es hacerme esa partición, ¿sí? Del trabajo de entrenamiento y crearme varios contenedores para poder ejecutar en paralelo. Y por ejemplo podemos usar Kubeflow para controlar la orquestación y desplegar. Independientemente de estas tecnologías que usemos, van a ver aquí que tenemos un manifiesto donde definimos un objeto del tipo NodePool. Ese objeto del tipo NodePool es lo que utiliza Carpenter para determinar qué tipo de nodos va a tirar. Y fíjense que en este ejemplo le damos una lista solamente por el tipo de instancia de familia. La línea Trainium, que son los procesadores desarrollados por Amazon, P5, que usan GPUs de NVIDIA, y DL1, que son procesadores de Deep Learning, de la línea Gaudí de Intel, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Voy a buscar las instancias dentro de esas familias que mejor se adapten a la capacidad y que menor coste me den. Entonces, ¿qué puede suceder? Algo como esto. Carpenter elige las instancias que le parecen mejor al nivel de capacidad. Fíjense que no son iguales en tamaño. Es decir, que me va a disponibilizar instancias que tengan el tamaño lo más ajustado posible y que además sean las más baratas que tenga en ese momento. Esto es muy potente. Con los métodos tradicionales no lo podíamos hacer. ¿Qué pasa en el caso de la inferencia? Es algo más tradicional. ¿Sí? Podemos tener pods que se despliegan a medida que tenemos job de inferencia, ¿sí? Interacciones de usuarios, como cualquier aplicación de microservicios, los pods se levantan las réplicas, se apagan, ¿sí? Y eso a veces me deja desbalanceo de recursos. En esta imagen claramente estamos viendo que los nodos de la derecha están subutilizados. ¿Qué puedo hacer? A través de esta función que les decía, que para mí es la más interesante, de redimensionar automáticamente, usando el concepto de consolidación cuando está subutilizado, vamos a hacer algo como esto. Todos los pods que tenía a la derecha los concentré en el segundo nodo que tenía capacidad de sobra. Los nodos que estaban ahí se borran. Resumen, ahorro costos. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si no tengo la misma posibilidad de antes de consolidar en un mismo nodo, ¿sí? Que tenía capacidad de sobra? Bueno, a primeras, los dos pods que tengo a la derecha se van a, bueno, en este caso a mi izquierda, bueno, no importa, se van a juntar en uno. Pero aún así, nos pasaría que estaríamos sobredimensionados. ¿Qué es lo que va a hacer Carpenter? No hay problema. También cambio el tipo de nodo. Entonces, no solamente va a unir, a consolidar justamente, sino que también va a elegir el nodo que mejor se adapta a lo que necesitamos. Y esto es muy potente porque estamos hablando de tener la capacidad de escalar y ser costo eficientes. No es una tontería, escalar y ser costo eficientes y a la vez tener un ajuste automático de la capacidad. Esto es súper importante para este tipo de aplicaciones porque ahorramos mucho coste. Y ahora bien, entrando un poco más, ¿sí? En cargar estas cargas de trabajo, ¿no? En correr estas cargas de trabajo. Vamos a seguir mencionando la palabra desafíos, que ya lo dije como 50 veces el día de hoy, pero esta es la última, lo prometo. A nivel de aplicación, ya cuando nos paramos a nivel de aplicación, tenemos que pensar en los desafíos que tenemos. Por un lado, Kubernetes, por más bondades que tenga y todo lo que venimos hablando, no fue pensado para esto, no se construyó para esto, es propósito general. ¿Qué quiere decir? No tengo APIs nativas que yo pueda utilizar para poder montar o ejecutar funcionalidades dentro de un workflow de Machine Learning. Tengo que crear una capa intermedia.
para poder hacer eso utilizando herramientas que venimos hablando. Por otro lado, los científicos de datos no son expertos de Kubernetes y aunque sepan Kubernetes no tienen por qué ser expertos. Tienen que ocuparse en lo que es importante, que es en el desarrollo de los modelos, en el entrenamiento, en la experimentación, ¿sí? Poder seguir las buenas prácticas de MLOps. Y acá, como mencionaba Tomás hace un rato, acá tomando de vuelta el gráfico que había mostrado Tomás, ¿en dónde entra EKS? Claramente en la parte de abajo. Va a ser nuestra plataforma para hacer orquestación de infraestructura, para darnos el cómputo, para darnos la parte de networking, almacenamiento, ¿sí? La capa de seguridad que es súper importante, crítica diría yo. Y también la capa de configuración, ¿para qué? Para poder integrarme con lo que tengo arriba, ¿sí? Que es básicamente todo lo que les contó Tomás del flujo típico de Machine Learning. ¿Que cómo lo vamos a resolver? Con herramientas de código abierto, con integración a Kubernetes. Y ahora bien, en el mundo del código abierto tenemos multiplicidad de herramientas. Todo el tiempo cambian. En este momento yo les voy a hablar de algo que capaz en 2 minutos cambió. Así de rápido es todo. Entonces, hay muchas formas de resolverlo. La realidad es que tenemos que armar un stack de soluciones, un conjunto, combinarlas para poder resolver una problemática. Y yo lo que les vengo a contar hoy es del Stack Shark. ¿De dónde salió este Stack Shark y por qué dice que es una plataforma opinionada? Dentro de AWS tenemos grupos de especialistas, tanto en el área de Data Science como de Kubernetes, ¿sí? Y analítica de datos, y han encontrado que esta combinación de herramientas realmente puede suplantar o combatir los desafíos que venimos mencionando, ¿sí? ¿Qué tenemos? Los nombres vienen de las iniciales de las soluciones que usamos. Por un lado, Jupyter Hub. Jupyter Hub le sonará de Jupyter Notebook. Básicamente estamos montando un entorno, un endpoint para que los data science entren y puedan trabajar en forma colaborativa con la Jupyter Notebook, que son herramientas con las que muy probablemente estén familiarizados. Sí, para ellos no sea nada extraño. Argo, para usar Argo Workflow, para justamente lo que vayan desarrollando, los modelos que vayan lanzando y estén listos para inferencia, que puedan desplegarlos en la infraestructura. Ray, usando Ray Train para el paralelizamiento de entrenamiento. Y también Ray Serve para poder generar estos endpoints de inferencia con los pods que necesitamos. Y por supuesto todo sobre Kubernetes. Aquí tienen un QR donde pueden leer un artículo que profundiza mucho más en este tipo de solución. Como dije, no es la única forma, estas piezas se pueden intercambiar, pero atacan cada uno de los puntos que venimos mencionando. Haciendo una vista un poco por encima, vemos claramente cada sección y cada actor que participa de esto. Un ingeniero de plataforma, típicamente los que gestionan la plataforma de EKS, van a trabajar sobre la capa que conocen, sus nodos de management, ahí van a tener todo lo que necesiten de plugins, de interfaces, de conectores, integraciones con las aplicaciones que vamos a usar. Por el otro lado, los data scientists van a acceder a Jupyter Notebooks, ¿sí? De manera natural, para ellos va a ser un entorno conocido, van a poder hacer sus entrenamientos, sus experimentos, todo como siempre, y para ellos va a ser independiente en dónde está funcionando. Por ejemplo, una vez que desarrollaron sus modelos, los pueden subir a Hugging Face, ¿sí? Y que eso dispare un pipeline de Argo Workflow para desplegarlo en la capa de inferencia, donde vamos a tener a Ray Serve, entregando este API endpoint para que puedan acceder los usuarios e interactuar con sus prompts. Como ven, está todo perfectamente segmentado y tenemos control de punta a punta. Ahora bien, hay muchas cosas, todo el tiempo cambia, y dije, hay un equipo de expertos interdisciplinario dentro de AWS investigando sobre esto y desarrollando nuevas soluciones, que armaron lo que se conoce como el proyecto de Data on EKS, Datos en EKS, donde van a encontrar información de AIML, de Data Science y de Data Analytics. Con el QR van a poder acceder, digamos, al sitio o el portal de Data on EKS. ¿Qué tipo de cosas van a encontrar? Ahí dejo que escaneen el QR. Muy bien. ¿Qué tipo de cosas van a encontrar? Código de ejemplo para compilar, para probar. Templates de infraestructura como código. Este Shark Stack que hablamos, van a encontrar un template de Terraform, ¿sí? Donde van a poder hacer el despliegue sin necesidad de tener que montarlo ustedes mismos. Esto es bastante importante. También acceder a documentación de buenas prácticas y poder interactuar con los expertos dentro del portal de GitHub. Y ahora, todo muy lindo, Damián, pero ¿quién usa esto? Y eso es lo que le voy a dejar a mi compañero Tomás contarles, un par de casos que
les van a resultar muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Bueno, como hemos visto, estamos hablando de una tecnología muy potente, pero la pregunta es, ¿quién está utilizando esta tecnología? Pues bien, podemos dividir a nuestros clientes en tres grupos principales. Empezando por la parte de abajo, tenemos clientes que están generando plataformas como servicio, Platform as a Service, que están permitiendo a sus usuarios acceder a inferencia de forma directa. Después, en la capa central, tenemos clientes, como puede ser el caso de Anthropic o Runway, que lo que están haciendo es utilizar EKS para entrenar sus modelos y dar la capacidad a otros clientes, como los que tenemos en la capa superior, para utilizarlos y mejorar la experiencia de sus usuarios. Nos vamos a centrar después más en profundidad en el caso de Anthropic y, por ejemplo, tenemos aquí Hugging Face, que nos permite acceder a una gran variedad de modelos de inteligencia artificial, o Runway, que son los creadores del modelo Stable Diffusion, que nos permite crear imágenes en base a texto. En la parte superior tenemos a clientes como Adobe, que gracias a EKS han podido generar plataformas para albergar sus soluciones de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de sus usuarios. Echemos un vistazo a su solución. Gracias a EKS, Adobe ha creado una plataforma que se llama Ethos, que permite automatizar los despliegues de sus stacks tecnológicos. Esto les permite crear una solución como Firefly, que al final lo que hace es que el usuario final pueda generar contenido, cualquier contenido que sea capaz de imaginar, con solo ser capaz de describirlo. Podemos ver en esta imagen que simplemente con decir que queremos que la imagen se cambie a invierno, el modelo que está corriendo dentro de Adobe Firefly va a generar esa imagen. El hecho de utilizar Kubernetes ha permitido que los Site Reliability Engineers de Adobe hayan podido triplicar su infraestructura en función de la demanda. Después tenemos el caso de Anthropic. Anthropic es una de las empresas que ha creado uno de los modelos más potentes de inteligencia artificial generativa, que es Claude o Claude. Todo este entrenamiento lo han podido hacer sobre EKS y gracias a utilizar herramientas como Carpenter o instancias de tipo Spot, han podido reducir un 40% su infraestructura sin tener que sacrificar el performance de esta infraestructura, ya que pueden escalar a cientos de miles de nodos. No me voy a parar a leeros el feedback de todos nuestros clientes, pero lo que sí quiero que hagáis es ver el patrón general. Al final, elegir nuestra propia plataforma de computación para desplegar nuestros modelos de inteligencia artificial se traduce en reducción de costes. Y esto me lleva a casi al final de la sesión, donde quiero recalcar un par de ideas. El objetivo de nuestra sesión es aportar una solución alternativa a los modelos al despliegue de modelos de inteligencia artificial de forma gestionada que tenemos en AWS, que dé herramientas y que permita a cualquier persona tener más flexibilidad a la hora de elegir la plataforma que está por debajo de sus modelos de inteligencia artificial. Al final esto se traduce en una optimización de recursos, y el hecho de utilizar herramientas open source que ya están generadas, como el proyecto de DoIKS, por ejemplo, acelera mucho la adopción y creación de estos proyectos. Antes de terminar, quería pedirles que, si no lo han hecho ya, instalen la aplicación del Summit. Les dejo aquí unos QRs, tanto para iOS como para Android, ya que ahí es donde nos van a poder dar feedback sobre la sesión, y para nosotros es fundamental, ya que en eso basamos las sesiones de los próximos años. Mientras, os dejo un momento para que escaneéis el QR, y mientras tanto quería comentaros que hoy empieza un periodo de prueba de 7 días gratuito de Skill Builder, que es una plataforma que tenemos en AWS con acceso a miles de recursos de formación que todos podéis utilizar para aprender sobre las diferentes tecnologías que hemos estado mencionando hoy. Antes de terminar, quería pedirle a mi compañero Damián que suba al escenario para darles las gracias por su atención. Les dejamos aquí nuestros contactos en LinkedIn por si tienen cualquier tipo de pregunta. Después vamos a estar aquí. Así que, una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias.